Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Fundación Proeco San Miguel, 25 años trabajando por la sustentabilidad y la solidaridad. Orgánicos de mi Tierra te regala un 10%. Decí, hay algo acá y lo tenés en el almacén de Güemes, Montevideo 426 o por la web orgánicosdemitierra.com.ar. No te pierdas el 10% de descuento y come sano, seguro y soberano. Bienvenidos. Una vez más nos encontramos porque hay algo acá que queremos compartir con ustedes. Y en este devenir de programas que estamos llevando adelante, ustedes nos van pidiendo cositas que se enganchan, que les interesan. Un tema central del cual hemos recibido muchas consultas es la terapia canábica. Estuvo acá Daniel Landgren para hablar de ese tema y quedaron pendientes algunas temáticas. Por ejemplo, qué dolencias, cómo usarlo. Así que Daniel Landgren nuevamente acá con nosotros. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias por la convocatoria nuevamente. Ha tenido muchas repercusiones la entrevista que hicimos con Daniel y quedó pendiente justamente el tratamiento de distintas dolencias. Si hablamos de dolencias, hablamos de dolor. ¿Qué tiene que ver el dolor con el cannabis? ¿Cómo lo tratamos? Una de las principales acciones que genera el uso de cannabis recreativo está vinculado también a esto. Y desde ese lugar empezamos a aprender. Bueno, fumamos marihuana, nos bajan los niveles de dolor de un golpe, de una enfermedad como puede ser el cáncer, en un estado terminal, etc. Y ahí pasamos a la utilización del aceite, que es algo que nos permite controlar la dosis y lograr efectos mucho más prolongados, sin los efectos no deseados del uso recreativo. Dolor es, te diría, el 70% de las problemáticas del hoy. Hoy, a causa de nuestra vida urbana, hemos generado la existencia de problemáticas como la artrosis y la artritis en gente más joven, que es lo que normalmente se venía viendo en la década, qué sé yo, 70-80 más o menos. Eso tiene que ver con que comemos del supermercado, con un montón de cuestiones que nosotros adquirimos como malos hábitos, fumar, el sedentarismo, etc. Una dosis bien administrada de cannabis terapéutico nos permite bajar los niveles de estos dolores que vienen desde los desgastes, por ejemplo, óseos en rodilla, en hombro, en codo, etc. Y las artrosis y artritis, que son ya problemáticas de la edad de las personas, hace que también bajemos los niveles de dolor y tengamos una mejor calidad de vida. Con una cuestión aleatoria pero no menos importante, que es que bajamos los niveles de consumo de medicación para el dolor, que también generan graves problemas a nivel gástrico. Ese es... Gástrico, hepático. Exactamente. Bolsillo. Sí, exactamente. Los costos son bastante altos. Por suerte, la prédica a nivel social del uso de cannabis medicinal o terapéutico ha prendido en un segmento social que casualmente son los adultos mayores. Aquellos adultos mayores, nuestros padres, o personas grandes que se negaron toda la vida a ver esto como una medicina y lo vieron siempre como una droga, hoy me pasa con las consultas, dice, ¿cómo no encontré esto hace 20 años atrás? Bueno, ahora tiene la posibilidad, funciona. Nosotros tenemos un espectro muy grande a nivel etario y qué sé yo, estamos administrándole a personas más 60 hasta más 90.
con efectos realmente muy interesantes. Tema dolor. Sí. ¿Qué otras enfermedades tenemos? Neurodegenerativas. Neurodegenerativas. Definamos neurodegenerativas. Bueno, aquellas enfermedades que van a producir un cuadro que no tiene regreso con ninguna medicina que nosotros conozcamos hoy. Por ejemplo. Parkinson, Alzheimer, Corea de Huntington, demencia senil. Depende en el momento en que lleguemos a la terapia, serán los resultados. Pero el primero de estos resultados que tenemos ya estudios científicos es la ralentización de estos procesos neurodegenerativos. Y esto significa mejor calidad de vida y en muchos casos, sobre todo en la medicación que se usa para Parkinson y Alzheimer, es un coadyuvante. Nunca decimos que dejen de tomar la medicación alopática, solo que funciona mucho mejor en combinación con el cannabis. Esa es la principal respuesta que tenemos en este rubro de enfermedades. Si nosotros tenemos antecedentes o tenemos algún temor de este tipo de enfermedades, ¿sirve tomarlo de forma preventiva? No tenemos claro ese proceso de la forma preventiva porque sería demasiado utópico pensar que puede funcionar. Es como si nosotros tenemos un pariente con Alzheimer y empezamos a tomar a los 50 años la medicación. No tendría mucho sentido. Ahora sí, vamos a lograr una mejor situación de vida en general y sí podemos reforzar sobre todo lo que tiene que ver con la construcción de nuevas células en el cerebro. Eso sí ya está comprobado, mejor conectividad y eso también significaría. Además, todas estas enfermedades neurodegenerativas tienen una base, además de tener un antecedente familiar, en el estrés. Entonces, si nosotros bajamos los niveles de estrés utilizando cannabis terapéutico, vamos también a estar anticipándonos a este proceso de neurodegeneración que naturalmente tenemos los seres humanos. Si vos ves en cualquier persona sana, le haces un estudio de cerebro, vas a encontrar que a los 70, 80, 90, el cerebro comienza a achicarse, comienza a oscurecerse, que esto significa, bueno, la natural pérdida de su capacidad de elasticidad y de reaccionar y de conectividad, exactamente. Bueno, yo no sabía esto que nos dice Daniel Landgren, cómo el cannabis, el aceite terapéutico, también nos sirve para recuperar la elasticidad cerebral. Algo que muchas veces creemos que cuando ya se empiezan a apagar las lucecitas no se prenden más. Bueno, sí se prenden, tienen que ver con los hábitos de vida y también con distintas terapias alternativas. Hay muchos medicamentos que sirven para recuperar la elasticidad cerebral, la conectividad, pero el aceite canábico, es natural y está probado que funciona. Así que para mí, una noticia maravillosa. En el próximo bloque seguimos hablando de cannabis. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Fundación Proeco San Miguel, 25 años trabajando por la sustentabilidad y la solidaridad. Segundo bloque de Hay algo acá. Y miren si habrá algo importante, que hoy dedicamos todo el programa a hablar de aceite de cannabis y su importancia terapéutica en bebés y en enfermedades múltiples. ¿Sabían que se puede aplicar en bebés muy pequeños? Bueno, Daniel Landgren nos habla de esto. Nos comentaste que el aceite de cannabis se podía administrar a bebés pequeños de 3 meses. ¿En qué dolencias? Bueno, la experiencia que tenemos es en epilepsia refractaria y particularmente en una de este tipo de epilepsia que se llama síndrome de West, que es lo más agresivo que hay en cuanto a este formato de enfermedades. Tenemos experiencia porque es importante descubrirlo rápidamente, el síndrome de West, y eso tiene que ver, por supuesto, con que haya un médico avesado en el tema. Y rápidamente poder administrarle aceite, muy bajas dosis, 1 o 2 gotitas por día, para recuperar una... Si te lo grafico, es como que el aceite generaría un campo donde las descargas eléctricas no agreden al cerebro.
para Como ser una muy... película protectora. Exacto, para ser muy gráfico, ¿no? No es así porque es bastante difícil explicarlo a nivel médico, digamos, científico, de cómo actúa en el cerebro. Esa sería una de las posibilidades y realmente llegar rápido a administrarle cannabis le va a permitir evitar las problemáticas que ya le ha producido la enfermedad al cerebro en el futuro. Conectividad, movilidad, comunicación, habla, etc. El síndrome de Wegovy es como una forma agresiva de Sí, epilepsia. de epilepsia. La máxima forma agresiva, exactamente. Sí. Bien. O sea que en epilepsia funciona muy bien. Exactamente, sí, sí. Con niños siempre mejor agarrarlo anticipadamente. Sí, lo que pasa es que el protocolo que aplica la medicina alopática es probamos medicina a ver resultado hasta que llega un momento que decretamos que es refractario el paciente, refractario a la medicina. Y uno se pregunta, ¿y para qué seguimos aplicando la medicina si va a ser refractario? Es decir, estamos generalmente proponiendo a futuro más agravar la situación física de esa persona por los consumos de estas medicaciones que hay que estar constantemente valorando qué pasa con el hígado, qué pasa con el páncreas. En algún momento deciden los epileptólogos ir por el cannabis. Ha sido una dura lucha también, porque no había productos estabilizados, ahora hay 2 productos en el mercado que pueden ser utilizados, que no necesariamente van a ser precisamente los que le funcionen a esos pacientitos, pero luego podés ir a las organizaciones que proveen aceites específicos también y ver, hay aquí una movilidad constante del organismo respecto de la sustancia, entonces también hay que estar haciendo prueba y error o cambiando también de producto. Las mamás, los papás, los que estén a cargo de la salud de nuestros niños. Creo que es importante decir esto, Lauri, que cuando vayan a la consulta no dejen de preguntarle al médico por el cannabis medicinal. Van a recibir respuestas de diferente arco del conocimiento de ese profesional. El más honesto dirá no sé nada, probá, no le va a pasar nada. Los que ya conocen te van a decir vamos a alternar tanto la medicina con el cannabis terapéutico y es importante que preguntemos por qué, porque es información que circula. Entonces no expongamos a nuestros hijos a un padecimiento cuando tenemos una posible solución. Aparte dijiste algo que es fundamental, no interfiere. No, por lo tanto para probar nada. no cuesta nada. En este Exactamente. caso no cuesta nada realmente. Uh-huh. Es fundamental lo que nos comenta Daniel Landgren del rol de madres, padres, familiares que estemos a cargo de la salud de nuestros hijos, de no quedarnos ni con dudas ni con preguntas a la hora de proteger la salud de nuestros niños. Y vamos a seguir hablando de terapia canábica en el tercer bloque, así que porfa no se vayan. Pero ahora viene Juan Martini de Orgánicos de mi Tierra porque tenemos algo para compartir con ustedes que es fundamental. ¿Cómo nos damos cuenta cuando un producto es orgánico o agroecológico? Sabemos que elegimos agroecológico por todo el trasfondo y esa densidad conceptual que tiene de respeto al trabajo, a la tierra y también a la alimentación consciente. Juani nos explica. La diferencia más abismal para reconocer es el espacio, es el lugar, es el poder preguntarle directamente a un productor o a la persona que te está vendiendo de dónde viene, qué tierra y con qué mano se produjo ese alimento. Eso es muy importante, porque de ahí podemos sacar mucha información en torno a cómo fue trabajada la tierra, en qué zona, cuál es el acceso al agua que tiene esa zona, cuáles son las condiciones del agua en dicha zona. Entonces lo importante siempre es mantener un diálogo y preguntar. Esa es la forma de reconocer un producto agroecológico. Y después hay pequeñas cositas que podemos encontrar, que es mucha gente se espanta cuando ve un bichito. Bueno, el bichito es cuando viene una vaquita de San Antonio, cuando viene algún bichito ahí dando vueltas, significa que es un alimento libre de agroquímicos. Eso es muy importante, no significa que esté echado a perder, sino que no ha sido fumigado, que es algo que hemos perdido, esa conciencia de la confianza en la naturaleza. Y por último hay muchas cosas, la forma. Pueden aparecer marcas en la fruta, en la verdura, pueden aparecer algunas diferencias de colores.
que eso es propio de como sale la naturaleza. La naturaleza no es publicitaria, por decirlo de una manera. Por ejemplo, aquí en esta rúcula es un atado gigante, pero bueno, van apareciendo algunas quemaduras por el sol, por las heladas en estas épocas. Por lo general están bastante mojaditas, pero bueno, detalles van apareciendo. Los pomelos están deliciosos, tienen un aroma, pueden aparecer algunos detalles. O, por ejemplo, en las manzanas orgánicas, las manzanas siempre son recubiertas o son pulidas con cera. Y en el súper por lo general brillan, pero despampanantemente. En este caso no tiene y es fácil de detectar al tacto sobre todo. Bueno, a mí ya me dieron ganas de ir a la feria, de ir al almacén y comprar productos y preguntar mucho. Espero que ustedes también. Cerramos el segundo bloque de Hay algo acá y en el próximo seguimos hablando de terapia canábica. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Fundación Proeco San Miguel, 25 años trabajando por la sustentabilidad y la solidaridad. Tercer y último bloque. Hay algo acá que siempre queremos compartir con ustedes. Terapia canábica, cómo se utiliza y dolencias o afecciones que no estaban muy en nuestro radar. Son tal vez problemas de época, de alimentación, de estrés, de alejarnos de la naturaleza. Nuestros niños están siendo víctimas de ese tipo de agresiones de alimentación, de hábitos y de estrés social. Hay enfermedades como el autismo que pueden ser tratadas con el cannabis. Lo escuchamos a Daniel Langren. Con respecto a los niños y una dolencia que cada vez es mayor, lamentablemente, el autismo. ¿El cannabis sirve para el autismo? Sí, estamos viendo muchas de estas problemáticas. Los que ya estamos 60, más 60, yo recuerdo que en el secundario y en la socialización en general en la época joven, la epilepsia era algo extraordinario. Las cuestiones de autismo eran inexistentes o tenían otra marca, otro nombre, otro formato, pero hoy es está naturalizado. Creemos que tiene que ver con esta vida, la vida de los superalimentos, de un montón de cuestiones que tienen que ver con... Alejarnos de la naturaleza. Sí, básicamente. Y sí, tenemos buenos resultados. En general, el autismo los chicos con autismo tienen problemas de comunicación, de verbalización, de violencia, tanto agresiones hacia ellos mismos o a terceros, problemas de socialización, etcétera, etcétera, etcétera. Y que además vemos también que ellos tienen otros tiempos en su construcción intelectual, ¿no? Y la forma de relacionarse. Sí, hay hay una tendencia en cuanto al autismo violento a dar risperidona. Por favor, doctores, amigos, estamos cambiando la química del cerebro de un niño, condicionándolo a futuro cuando el cannabis lo que hace es bajar sus niveles de estrés, mejorar sus niveles cognitivos, de interés y de aceptación de las cuestiones que le ofrecen en las terapéuticas, porque son niños acompañados, entonces, bueno, fortalecen también su interés en determinada actividad. Eso está muy bueno. Y en los niveles de comprensión y de adquisición de nuevas herramientas intelectuales. Bien, entonces se puede administrar, los psicólogos lo pueden administrar, porque viste que en el autismo el que tiene que medicar es un psiquiatra. En este caso, ¿cómo se llega a tratamiento de autismo con el cannabis? En general, ya hay una forma más rápida de diagnosticar. Por estas pequeñas problemáticas que uno va a ver, que tienen que ver con que el niño no es que hace berrinche, tiene esta problemática. Entonces, no quiere comer, no presta atención, no duerme, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se llega primero a la práctica médica a través del psiquiatra, ¿no? Y
luego en general los mandan a hacer terapia para poder empezar a que ellos resuelvan internamente sus problemas. Pero volvemos, como en el caso de la epilepsia, como no es problemático, probar no cuesta nada, podemos ir por ahí para no agredir el cerebro de nuestros niños, que ya bastante agredido está de muchas maneras. Nosotros como organización durante mucho tiempo nos negamos a administrar cannabis en autismo porque no teníamos realmente conocimiento, no teníamos herramientas, no había papers, no había información científica. Y un día lo hicimos porque vinieron los padres desesperados por la situación de su hijo y dijimos, bueno, es bajo vuestra responsabilidad, vamos a administrar un cannabis hecho con cáñamo industrial, que sabemos que no tiene nada de componente psicoactivo. Funcionó, comenzó a funcionar, nos pareció importante ya en comenzar a tener un paquete de oferta en cuanto a diferentes tipos de aceite, por la edad, por el peso, por el tipo de manifestaciones de la enfermedad, etc. Que no sabemos muy bien si es una enfermedad, todavía tildarlo como tal es me parece medio apresurado. Perfecto. Bueno, ya dejamos una puerta abierta para próximos programas de cuántas cantidades de aceite hay, cómo lo buscamos. Exactamente. Pero tengo uno acá. Sí. Lo vemos. Eso lo producimos nosotros de la organización nuestra y lo dedicamos, se llama Painkiller. Painkiller es asesino de dolor y es un genérico como nombre. Van a encontrar muchos Painkiller en el mercado como oferta. Este es un aceite alto en contenido de THC dedicado a problemáticas de dolor agudo y crónico. Por ejemplo, también para las problemáticas de enfermos con VIH. Mira. Eso es muy importante porque las dolencias que genera el avance de la enfermedad, más allá del contenido medicamentoso que se incorpora, ayuda mucho a distender la musculatura, los tratamientos para la cuestión gástrica. Y este es un aceite que recomendamos para la artrosis y artritis avanzadas. Perfectísimo. ¿Este se consigue en la ciudad de Córdoba? Sí, se consigue. Comunican con nosotros y vemos, porque a nosotros nos gusta hacer un seguimiento puntual de cada persona a la que le administramos la terapéutica. Ananda, está acá, lo vamos a dejar a la información en el Zócalo, por Instagram o por WhatsApp. O por WhatsApp. Sí, se comunican con nosotros. Consultan con Daniel. Muy bien. Muchísimas gracias y seguramente lo vamos a seguir viendo. Bueno, muchas gracias. Seguramente nos vamos a seguir viendo con Daniel porque han quedado muchísimas preguntas en el tintero. Después de compartir este programa, seguramente ustedes también nos van a hacer llegar sus dudas, consultas y ganas de saber más de esta terapia. Les recuerdo que sigue vigente el descuento del 10% en los orgánicos de mi tierra en el almacén de Montevideo 426. También lo podés usar el descuento pidiendo por la web orgánicosdemitierra.com.ar. Pones, háganme el descuento de Hay Algo Acá en el recuadrito del comentario y te lo llevan a tu casa en cualquier lugar de la ciudad. Así que no te pierdas la oportunidad de comer sano, seguro y soberano. Los orgánicos de mi tierra junto a Hay Algo Acá te dan esa posibilidad. A nosotros se nos fue volando el programa. Espero que a ustedes también y nos encontramos en la próxima.